En cierta ocasión, Jesús se encontraba con sus discípulos cerca del mar de Galilea, enseñando a la gente que estaba a su alrededor, por medio de parábolas, historias y muchas cosas más. De pronto ya cuando llegó la noche, Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Entonces todos subieron a la barca y se dispusieron a pasar a la otra orilla del mar. Dice que Jesús se quedó dormido. Mientras que los discípulos estaban intentando pasar, vino una gran tormenta y parecía que el barco se partía. Era algo espeluznante, así que se asustaron mucho, pensaron que iban a morir y decidieron despertar a Jesús. Le dijeron: Maestro, maestro, ¿no te importa que vamos a morir? Sin embargo, Jesús, con toda tranquilidad, se levantó, recriminó su poca fe. ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Luego cayó a los vientos, al mar, les dijo: cálmense, así con toda autoridad, con todo poder, y se hizo bonanza, es decir, se calmó esta tormenta que había, y de esa manera pudieron cruzar al otro lado. En el Evangelio de Lucas 1:37, Jesús dice: la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Se dice que en las Escrituras existen aproximadamente más de 7,000 promesas que el Señor ha dejado para ti y para mí, para que podamos orar, confiar en esas promesas, pedirlas en oración. Pero muchas veces ante los problemas y adversidades olvidamos sus promesas e incluso no las creemos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, esta era la promesa de que iban a pasar al otro lado, de que iban a cruzar a la otra orilla del mar de Galilea. Sin embargo, por el camino vinieron problemas, vino esa tempestad, esa adversidad que hizo pensar a los discípulos que iban a morir y se olvidaron de la palabra que Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Era una promesa, era la promesa de que cruzarían y que todo estaría bien a pesar de esa tormenta. Por eso el Señor, cuando se levantó, les recriminó y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Porque el Señor ya les había dicho que cruzarían al otro lado, es decir, que no morirían. Cuando el Señor te da una promesa a ti y comienzas a orar, a pedir, tienes que agarrarte fuertemente de esa promesa, agarrarte de lo que dice Dios en su palabra, y a pesar que vengan problemas y adversidades, confiar que la promesa de Dios sí se va a cumplir, porque como dijo Jesús, la promesa del Señor nunca dejará de cumplirse. Confía en Dios, que todo va a estar bien. Es necesario que vengan esas tormentas, esos problemas, porque entonces allí crecerá tu fe. Pero cree en la promesa del Señor, no dejará de cumplirse, no dejará, Señor, de cumplir aquello que ha salido de su boca. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Son cosas que se pregunta el profeta. Pero responde que el Señor cumplirá todo aquello que ha prometido. Conoce las promesas del Señor en su palabra, agárrate fuertemente de ellas y cree, confía que sí se van a cumplir a pesar de la tormenta. Si el Señor ha dicho: pasemos al otro lado, es porque pasarás. Es porque toda aquella circunstancia difícil, toda tribulación pasará y estarás en bendición cuando puedas cruzar ese lago. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga grandemente.